Muy buenos días, el tema de hoy es todo ayuda para bien. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Todo obra para bien. Encontramos en la palabra que muchas personas toman este versículo, pero ven como que lo tomamos fuera de contexto. Como que todo nos ayuda para bien, pero lo toman para bien. ¿Qué quiere decir? Que pronto me salió el negocio, es que todo obra para bien. Me salió esta relación, todo obra para bien. No, es que se me va a dar este proyecto y todo obra para bien. Yo sé porque la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene un obstáculo, ¿no obra para bien? Cuando viene una circunstancia adversa que se nos sale de las manos, ¿no obra para bien? ¿Qué es lo que nos quiere dar el Señor a entender en esta palabra y por qué todo obra para bien? Primero que yo encontraba aquí la palabra que todo obra para bien, pero no todo lo bueno es que lo que usted y yo pensamos que no nos va a obrar para bien. Y es ahí donde el Señor viene a trabajar en cada uno de nosotros, y es a través de las pruebas que el Señor permite un cambio de transformación a través de nuestras vidas. Por eso aquí lo que significa entonces es que las pruebas, las tribulaciones que el Señor permite en nuestras vidas son parte de lo que el Señor está formando en cada uno de nosotros, ya que a través de estas pruebas, tribulaciones, circunstancias, situaciones que se nos presentan, es una formación del Señor. ¿Y todo obra para bien? Claro que obra para bien. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos va a formar el Señor? ¿Cómo nos va a transformar, renovar, restaurar? Si no es por medio de las pruebas, las tribulaciones que podemos estar pasando en determinadas circunstancias, en determinada situación. Y es ahí donde el Señor nos lleva a usted y a mí, si realmente lo estamos haciendo o no. Pero mire que yo lo encontraba, que es lo que dice el verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor nos conoció, por eso fuimos predestinados, dice acá la palabra. Por eso, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ya nos conocía. Pero ¿para qué nos conocía el Señor? ¿Será para traernos a este mundo, tener riquezas, vivir en rumba, en trago, en bailes, en juergas? Para eso nos trajo el Señor a este mundo, y por eso todo obra para bien, porque podemos ir a una rumba, podemos compartir, podemos disfrutar con otra persona, hacer lo que queramos, podemos disfrutar la vida como muchos creen que están en los caminos del Señor, y podemos hacer lo que quiera, porque el Señor me respalda, el Señor no me dice nada. Yo sé que el Señor no se pone bravo si yo voy a tal lugar, yo sé que Dios no me va a decir nada si yo hago tal cosa, que me meto con tal persona. Creen que eso es obrar para bien, pero dice que aquí que lo que antes predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted está dispuesto a que todo obre para bien, siendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que dice la palabra que Él padeció a través de la cruz de Calvario, pero padeció de diferentes maneras, diferentes formas. Fue golpeado, fue vituperado, fue golpeado, fue flagelado, le quitaron su barba, le colocaron una corona de espinas, clavaron sus manos, clavaron sus pies, le clavaron una lanza en el costado, le arrancaron su barba. Diferentes circunstancias que vivió el Señor Jesucristo. ¿Y será que seamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Pero ¿será que estamos dispuestos a vivir conforme a la imagen del Señor Jesucristo para que todo obre para bien? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Ya que hay muchas personas que sufren alguna circunstancia, alguna situación, no sé, de pronto se cayó, se quebró una mano o un pie, y como que tiene que orar quieto o enyesado un mes o 15 días, un tiempo en el cual el Señor lo quiere tener quieto. Pero ¿cómo así que Dios permitió esto? ¿Pero cómo así que todo obra para bien? Si yo quiero hacer las cosas de Dios, Dios sabe lo que yo quiero hacer, Dios sabe que yo no iba para un lugar incorrecto, muchas cosas que dicen al Señor, en las cuales como que le presentan una lista de argumentos en los cuales de pronto Dios está equivocado. Mire lo que yo estaba haciendo, lo que te pensaba, lo que yo estaba, en dónde estaba, con tal persona estaba, yo no estaba haciendo nada malo. Muchas cosas que nosotros representamos al Señor. Pero si dice que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como primogénito padeció, vivió cosas difíciles, pero como lo dice en Filipenses 4:13, dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Todo lo puedo en Jesucristo porque me fortalece. Y si todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece, ¿por qué renegamos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué decimos, Señor, cómo así que todo obra para bien? ¿Y yo por qué tengo que vivir esto? ¿Y por qué tengo que pasar esta circunstancia? ¿Por qué tengo que pasar esta situación si todo obra para bien, Señor? Yo no entiendo por qué tengo que pasar esta situación si yo tanto que lo oro y le pido al Señor que esté llevándome y guiándome, pero como que lo hacemos solamente de dientes para afuera, pero hacemos lo que queremos y no le permitimos al Señor que el Señor entre y obre a través de nuestras vidas. Pero como lo dice inclusive en 1 Pedro 1, 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué no que nos habla acá?
todo obra para bien, pero mire que lo que dice, lo que Dios habla a través del apóstol Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice acá, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero si el Señor Jesucristo fue afligido en muchas pruebas para poder pasar el proceso que el Señor le mandó a vivir aquí en esta tierra y pasó la prueba, ¿por qué usted y yo en Cristo Jesús no lo vamos a poder hacer? ¿Por qué no lo vamos a pasar? Si todo obra para bien. Recordemos que cuando entramos a los caminos del Señor tenemos que ser afligidos por diferentes pruebas, pero no quiere decir que el Señor quiera destruirnos. Es para formarnos, moldearnos, transformarnos, renovarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, con que perecero se prueba con fuego, se hallada en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ya que la verdad, la fe de un verdadero cristiano, un verdadero creyente, se reforzará mediante las pruebas y experimentos, en los cuales podemos experimentar, pero podemos descansar en el conocimiento que es en la palabra del Señor, en la oración. Ahí podemos entrar y descansar en lo que usted y yo, el Señor tiene para con nosotros. Señor, yo entiendo que todo obra para bien. Enséñame, oriéntame, guíame para cómo poder descansar. Realmente que todo obra para bien, pero para entender este proceso que tú estás permitiendo en mi vida. ¿Cuántas personas entran y lo oran, le piden eso al Señor para que sea el Señor obrando a través de la vida de cada uno de nosotros? ¿Será que lo hacemos o de pronto creemos que el Señor debe hacer algo con nosotros, pero como que decimos que Dios porque permite esto, pero porque Dios permite, pero ¿cómo así? ¿No es que todo obra para bien? ¿No es que todo lo hacemos para bien? Entonces, ¿cómo estamos obrando? Debe hacer el Señor lo que nosotros queremos que Él haga y no lo que Él nos está pidiendo hacer para que podamos ser formados, que todo obre para bien. Mire lo que dice Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire quién nos fortalece. El Espíritu Santo fue derramado. Pero mire que lo que dice acá la palabra, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién lo puede hacer? En el poder del Espíritu Santo. Usted y yo, nuestra humanidad, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos afligimos, nos angustiamos, nos llenamos de zozobra, este dolor, esta aflicción, esta inseguridad, este temor. ¿Qué será? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo vamos a salir de esto? Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántas personas le piden al Señor paciencia? Pero le piden paciencia no en Dios, sino paciencia en su humanidad, paciencia en su entorno, paciencia con lo que está viviendo, está pasando, pero no en el Señor. Y lo dice acá, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y ese es el Espíritu Santo, ese amor que nos lleva a fortalecernos, a darnos convicción, a darnos firmeza, a darnos seguridad, a nuestra transparencia, a levantarnos en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento. Si le permitimos al Espíritu Santo que entre y obre a través de nuestras vidas, y ahí viene el Señor y nos llena de esa seguridad, de esa confianza. Por eso lo dice él mismo en el capítulo 5, verso 8, Romanos, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor murió por nosotros, que éramos unos viles pecadores, porque antes de que nos llamara, andábamos en el mundo nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos llamó, ¿para qué? Para que usted y yo todo obre para bien. ¿Y por qué en el mundo obraba para bien para el mundo? Y pensábamos, no, pero yo salgo de esta, no, yo me levanto de esta, y como que nos volvíamos a meter en otra y en otro conflicto, otro problema, porque hacíamos lo que queríamos. Pero ya en el Señor debemos permitir al Señor que entre y obre a través de nuestras vidas, ya que encontramos en la palabra que el Señor nos quiere llevar, que a encontrar ese cambio, esa transformación, pero en Él, es en el Señor. Y aquí revela aspectos de los propósitos que el Señor tiene para con nosotros, y está a través de las tribulaciones, de los procesos, de las circunstancias, pero la función que nos corresponde a usted y a mí es perseverar. Por eso es lo que le estaba diciendo anteriormente en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, en el Señor todo lo podemos, todo. Aquí la palabra no dice que solamente en una enfermedad, no solamente en una deuda, no solamente en un desamor, no solamente en un engaño, no solamente en una traición. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde viene el Señor y nos da esa paz, esa seguridad, esa confianza de cómo debemos obrar usted y yo en cada circunstancia, en cada situación. Así como lo dice en 1 Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Qué quiere decir? Dios perdonará a nuestros pecados porque el castigo eterno es para los que no
reciben del Señor Jesucristo, porque ese castigo es para quien ha sido pagado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él ya lo pagó a través de la cruz de Calvario, pero todavía tenemos que sufrir en esta vida consecuencias naturales por nuestros pecados y malas decisiones, pero el Señor usa incluso esos sufrimientos. ¿Para qué? Para moldearnos, renovarnos, restaurarnos, para lo que todo obre para bien. Pero cuando digo yo que todo obra para bien, ¿cuál es el propósito que el Señor tiene en su vida y en mi vida? ¿Será que le preguntamos al Señor, tu palabra dice todo obra para bien, y yo tengo un propósito contigo, servirte, ser un líder, ser un pastor, ser una persona de influencia para llevar tu palabra, para sanar enfermos, para dar libertad a los cautivos, lo que tú me has hablado a través de la palabra? Pero ¿será que yo lo entiendo, Señor, que esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, obra para bien? Por eso es tan importante que usted y yo contemos con el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, toda Samaria, hasta el último de la tierra. Seremos testigos, pero como todo obra para bien, sí vamos a ser testigos a través de estos procesos, a través de estas tribulaciones, a través de las circunstancias que estamos pasando. Pero no quiere decir que el Señor nos va a dejar tirados a la mitad del camino. Al contrario, nos va a fortalecer, nos da la conquista, la victoria, para poder pasar al siguiente nivel y ser de conquista y de victoria, pero también de ejemplo en Cristo Jesús.